es un símbolo de compromiso con los jóvenes en situación vulnerable. Junto a la Comunidad de Madrid, la Fundación Real Madrid lanzará un programa para apoyar a chicos y chicas desde los 16 años con formación, empleo y herramientas para su futuro. ¿Qué pasa si recibe una herencia y tiene deudas? Herencias entre hermanos, ¿cuándo es posible? ¿Qué impuestos se pagan? Cada lunes, a partir de las 10:30 de la mañana, consultorio de herencias en Capital Intereconomía. Deja tu mensaje en el 609 22 47 16. Los desayunos de Capital Intereconomía. Filantrópico, la mejor forma de tomar café en la oficina, te ofrece este espacio. Desayunos Capital. Hoy nos tomamos, no sé si el tercero o el cuarto café de la mañana, eso sí, con hielo, porque las temperaturas animan a tomárselo estos días algo fresquito. En estos desayunos de viernes, hoy vamos a hablar de algo que hemos comprobado hace muy poquito, que es indispensable para el resto de nuestra vida, y es la energía, la luz. Y lo hacemos con uno de los actores más importantes en renovables y en la apuesta por la transición energética en España y en Europa. Lo hacemos con Alpiq. Me acompaña Paula del Castillo, que es Country Manager en Alpiq España. Paula, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Oye, para situaros ahí un poco en el mapa, ¿sois empresa suiza? ¿En España desde cuándo? ¿Qué es Alpiq? ¿A qué os dedicáis? Pues Alpiq, como dices, es una empresa energética suiza que está implantada en diferentes países de la Unión Europea y Suiza, por supuesto, donde está la matriz y nuestro negocio más importante. Y llevamos 25 años ya en España. De hecho, este año celebramos el 25 aniversario, así que ya somos unos históricos casi. Bueno, y unos de los grandes actores dentro de la transición energética. ¿Qué valoración hacéis del proceso de transición energética en España y en Europa? Pues la valoración es muy positiva. El proceso de transición energética es un proceso que es complejo y que es muy ambicioso, y no solo pretende dar respuesta al desafío climático, que es muy importante, pero sino también a otros aspectos como puede ser la competitividad, abaratando la energía, y la autonomía energética. Así que nuestra valoración es positiva, se ha hecho mucho, todavía también queda mucho por hacer, pero creo que estamos en el camino y es un esfuerzo que nos compromete a todos. En esa autonomía energética, en esa seguridad energética, en ese camino hacia la transición energética, entiendo que las renovables tienen y tendrán todavía un papel determinante en Europa y en España. Sin duda, las renovables son un elemento primordial en la transición. Nosotros en España, además, gozamos de un recurso renovable muy importante, no solo fotovoltaico, con muchísimas horas de sol, sino también eólico e hidráulico, y tenemos que explotarlo de una manera eficiente y fiable y contribuir, como decía antes, pues a la sostenibilidad, con menos emisiones, pero también a ser más competitivos y a ser más autónomos, ¿no?, desde un punto de vista energético. ¿España es muy diferente en esto de las renovables a otros países de nuestro entorno? Hay diferencias reseñables. Yo creo que la primera de ellas es que la importancia de las interconexiones, o sea, el tamaño de las interconexiones es limitado, lo cual nos convierte en una isla energética a los efectos del sistema. Por otro lado, como decía antes, el recurso renovable es muy importante. Tenemos también, yo creo, unas infraestructuras gasistas que son un privilegio, ¿no?, y un orgullo también para nosotros como país. Tenemos 7 regasificadoras de gas natural licuado, lo cual nos da mucha autonomía a nivel de aprovisionamiento, que también es muy importante en un contexto complicado geopolíticamente. Y luego, para terminar, hay algunas también diferencias a nivel de marco regulatorio. Sí que es verdad que hay un nexo común, porque casi toda la regulación emana de la Unión Europea, pero aún así hay diferencias, como por ejemplo la ausencia de unos pagos por capacidad, ¿no?, que retribuyan a las centrales solo por el hecho de estar disponibles, sino por el hecho de producir, que es una reivindicación del sector de muchos años ya. Bueno, hablabas de la fotovoltaica, de la eólica, eólica marina.
¿Cómo valoráis a vosotros desde Alpic la integración de todas estas energías renovables, que podríamos sumar también el biometano, el hidrógeno, en la transición energética? Pues es una integración exitosa, pero no perfecta. Es positiva, pero todavía queda mucho por hacer. Para la integración de renovables pensamos que hay dos factores muy importantes a desarrollar. Por un lado, la capacidad de almacenamiento. O sea, es importante que con este recurso tan abundante que tenemos seamos capaces de almacenarlo. Y ahí vemos dos tecnologías principalmente, el bombeo hidráulico y las baterías. Y también es muy importante el desarrollo de la red. Yo creo que estos son dos factores que serán muy importantes para seguir integrando todas las renovables que están por venir. Y nosotros en Alpic, en nuestro análisis, pensamos que hay una relación casi de 1 a 10, de manera que por cada 10 megavatios de renovable necesitas poner 1 megavatio de flexibilidad y de esa manera pues contribuir a que el sistema sea fiable. Cuando dices sistema fiable, estoy pensando en garantía de suministro. Sí. ¿Cómo España puede asegurar una garantía de suministro estable a la vez que apuesta por un modelo energético más sostenible? ¿Es posible ese objetivo? Es posible. Este es un reto que no es solo de España, que es de toda Europa. Se puede atacar desde diferentes frentes, ¿no? El problema de la garantía de suministro. Por un lado, garantizando que el mix de energía es lo suficientemente diversificado y que hay no solo renovables, sino otras tecnologías que dan respaldo y fiabilidad al sistema. Hay que desarrollar las interconexiones y la red en general. Hay que hacer también a la demanda partícipe de la aportación de flexibilidad al sistema y con todo eso pues lograr que tengamos el marco más fiable, ¿no? Y más eficiente para dar respuesta a la demanda. Comentabas que vosotros sois especialistas en almacenamiento y por ahí va una de las grandes potenciales y también desarrollos para caminar hacia esa transición energética. ¿En qué punto se encuentra el desarrollo de ese almacenamiento aquí en España? Pues estamos en un punto muy importante. El almacenamiento para Alpic, desde luego, es parte de la solución al problema, ¿no? o al desarrollo de la transición energética. Y ahí vemos, como decía antes, pues dos tecnologías principalmente, las baterías, que van a conseguir acompasar la producción a la demanda en todo momento, pero también el bombeo hidráulico, en el que Alpic es un referente con nuestras centrales en Suiza de bombeo hidráulico y nosotros como compañía, pero creo que también el resto de actores del sector, pues lo que necesitamos es tener más visibilidad, ¿no? Sobre el marco regulatorio, sobre los pagos de capacidad, mecanismos de capacidad que hacía referencia antes, que son muy relevantes para estas tecnologías. Y por otro lado, pues también tener, diría yo, más agilidad en la tramitación de los proyectos, ¿no? Ser capaces de tener un poco de mayor control y mayor confort en cómo esos proyectos se pueden llevar a cabo. Para vosotros España es un mercado, una región muy importante. Lo es. Alpic está en diferentes países de la Unión Europea y en Suiza, como comentaba antes, donde tenemos nuestra matriz y la mayor parte de nuestro negocio, pero Alpic en España es sin duda una apuesta. Tenemos un negocio diversificado en el que tenemos tanto la parte de generación como la parte de soluciones a clientes finales, suministro de gas, de electricidad. Y nuestra visión para los próximos años es afianzar lo que tenemos, seguir creciendo en eficiencia y competitividad y también en crecimiento, ¿no? Estamos mirando y poniendo todos nuestros esfuerzos en encontrar proyectos flexibles, de almacenamiento en particular, y esperamos poder crecer en ese sentido y seguir otros 25 años más. Bueno, aterrízamelo. ¿En qué proyecto estáis trabajando aquí ahora en España? Estamos trabajando pues en buscar oportunidades de baterías, que comentaba antes, y también estamos haciendo un seguimiento muy detallado y profundo de todas las oportunidades de bombeo, que es nuestro ADN y donde tenemos una ventaja competitiva muy clara. Bueno, y estáis en Tarragona con una planta, ¿no? Sí. Que mira, ahora le brillan los ojos. Sí. Cuéntame qué es esta planta de Tarragona, cómo es y qué es lo que aporta. Pues la planta de Tarragona es nuestro activo más importante a día de hoy. Es una
una central de ciclo combinado. Nosotros somos propietarios de 400 megavatios de una planta que se llama Plana del Vent, en la provincia de Tarragona, como decías, y es una planta que creo que se han hecho el trabajo muy bien. Hemos hecho muchas inversiones en los últimos años para mantenernos disponibles y a disposición del sistema, y esa es la visión que tenemos para los siguientes: seguir invirtiendo, seguir haciendo las cosas bien y estar ahí para cuando se nos necesita. Y bueno, los 100 empleados, más de 100 empleados que tiene Alpiq en España, pues son un equipo estupendo y seguro que seguimos así los siguientes años. Ahora le brillan todavía más los ojos, ¿no? Es que tengo un equipo muy bueno, la verdad es que sí. Bueno, y tenéis un proyecto muy interesante. Sí, yo creo que en general para todas las empresas de energía estamos en un momento apasionante, hay muchas cosas por hacer. Y yo creo que eso es lo que nos alimenta, ¿no? Y nos hace trabajar con alegría. Pues a seguir trabajando y a seguir permitiendo pues esa energía estable, segura, esa independencia energética y sobre todo ayudarnos a caminar a buen ritmo hacia esa transición energética. Paula del Castillo, Country Manager en Alpiq España. Enhorabuena por el trabajo que estáis realizando, grandes éxitos y a crecer. Un abrazo. Muchas gracias por la invitación. Adiós. Y hasta la próxima. Chao, chao, adiós. Filantrópico, la mejor forma de tomar café en la oficina, te ha ofrecido este espacio. Ready. ¿Cuántas veces nos hemos acordado en pleno verano del aire acondicionado, sobre todo si no lo tenemos o quieres cambiarlo por uno más eficiente? Ahora el Corte Inglés te vuelve a ofrecer una gran oportunidad para tener ya tu aire acondicionado con un 15% de descuento y financiación total 0,0. Además del 10% de descuento en la instalación básica con 3 años de garantía. Recuerda, ahora un 15% de descuento en aire acondicionado y financiación total 0,0 en marcas como Fujitsu, Midea, Haider Aire, Toshiba, Hisense, Daihatsu, Daikin, Mitsubishi Electric o Panasonic. No puedes dejar escapar esta gran oportunidad en tienda, en la web y en la app del Corte Inglés, también en Hipercor. Este verano respira hasta el miércoles 4 de junio. Recuerda, por compras superiores a 200 euros, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Escucha Capital Intereconomía. Esto es Intereconomía. Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Saben que uno de nuestros lemas es "está pasando, se lo estamos contando". Y ahora mismo aquellos oyentes que estén enganchados a la pantalla, al canal de YouTube, podrán ver en directo la rueda de prensa, la Junta de Accionistas que está celebrando Iberdrola. Junta de Accionistas de Iberdrola, está hablando ahora el presidente de la compañía, Ignacio Sánchez Galán, para hablar de proyectos, de futuro, de presente, y entendemos que también hablará del papel de las renovables y el papel de Iberdrola en el apagón de hace ya un mes, sobre todo después de ese choque que ha habido en las últimas horas con la presidenta de Red Eléctrica. En directo lo están viendo en nuestro canal de YouTube, en esa pestañita, al presidente Ignacio Sánchez Galán en la Junta de Accionistas de Iberdrola. Es viernes 11 y 19 y como cada viernes tenemos esta ventanita en la que hablamos de FinInfluencers. En esta ocasión les vamos a presentar una newsletter de inversión. Son noticias de finanzas con un toque chill. Sí, son noticias de actualidad del mundo de la inversión que se narran en un lenguaje fácil de entender, en un lenguaje rápido y luego muy asequible. Me acompaña para acercarnos a esta newsletter Héctor Pérez, que es fundador de Zumitou. Héctor, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Susana? ¿Cómo estás? Espero Bien. que todo vaya bien. Muchas gracias por la invitación. Nada, encantada. Oye, cuéntanos cómo es esa newsletter, qué periodicidad tiene, qué noticias, cómo seleccionáis las noticias y cómo las contáis. Pues mira, el tema newsletter está un poco hay cierta discrepancia, ¿no?, con lo que es una newsletter. Estamos acostumbrados a que los emails que recibimos suelen ser emails promocionales, el típico e-commerce que te envía una promoción del X% de descuento. Y desde hace unos 10 años para acá, en Estados Unidos, se ha ido desarrollando la industria de la newsletter independiente, por así decirlo, a pasos agigantados. Entonces, bueno, nosotros somos una newsletter que es un email diario, a las 9 de la mañana, en el cual hacemos un resumen de las noticias más importantes del día anterior en los mercados. ¿Qué noticias seleccionamos o bajo qué criterio? Pues nosotros las noticias que seleccionamos son las noticias que para nosotros como inversores nos gustaría leer, porque son lo que nosotros llamamos noticias accionables, es decir, noticias que tú al leerlas puedes tomar una decisión de inversión, bien sea comprar, vender, mantener o pasar de una empresa, ¿no? Entonces son ese tipo de noticias que realmente quitan un poco, digamos así, el ruido que hay o que puede haber en redes sociales, que hay mucho ruido todos los días. Oye, encontramos noticias de finanzas, ideas de inversión, términos financieros. Cuéntame cómo seleccionáis y cómo encuadráis cada información o cada píldora. Bueno, nosotros, esto ha sido un proceso de años que hemos ido desarrollando el formato actual de Sumito. Nos ha costado mucho tiempo, muchos suscriptores que se han ido quemando, y hemos dado con un formato que para nosotros es fácil de entender, y los números de la retención de suscriptores, de la apertura, la tasa de apertura, nos los han ido confirmando. Entonces, nosotros tenemos 3 noticias principales que son, digamos, cuadros de texto de unas 120, 150 palabras, y luego alrededor de toda la newsletter tenemos pequeñitas, digamos, píldoras de información, al principio con una foto, o en este caso lo que nosotros utilizamos son memes, no fotos, luego un resumen de 2 noticias pequeñito, las noticias principales, y luego un pequeño segmento donde ponemos, digamos, los más movidos, que han sido acciones que han tenido un desempeño, para bien o para mal, bastante relevante durante el día, y el por qué. Y con respecto a los términos, todos los lunes pues tenemos una cajita al final de la newsletter donde hablamos del término de la semana e intentamos casar ese término o bien con una noticia de las que hemos hablado la semana anterior o en esa edición, o, por ejemplo, si va a salir el índice del PSE hoy, a lo mejor el lunes hemos hablado de, oye, mira, el viernes va a salir este índice y por esto es importante. Entonces, intentamos, nosotros, nuestro objetivo con Sumito, además de ser un canal de información, es también acercar las noticias financieras a un público que tiene ganas de invertir, que tiene ganas de tomar las riendas de sus finanzas, pero a lo mejor leyendo la prensa tradicional, pues se le hace un poco pesado o poco accesible. Y para los inversores que ya están en el mercado, pues, oye, es un resumen que es bastante fácil de digerir. Oye, ¿tenéis consultorios zumiteros? En los consultorios zumiteros, eso fue una serie de emails que hicimos en su momento, que retomaremos, que es básicamente cogemos una persona del sector y le decimos a nuestros suscriptores, preguntarle lo que queráis. Nos mandan las preguntas y esta persona lo responde. Hemos hecho, por ejemplo, con Hugo Ferrer hicimos uno, y con otros newsletteros también del ámbito de las finanzas hemos hecho del ladrillo. En fin, es un poco acercar a estos personajes de Internet, del mundo de las finanzas, a nuestros lectores. Y además he visto que tenéis análisis de acciones concretas. Ahí son análisis personalizados de títulos. ¿Qué pasa? ¿Que si yo os pregunto por una acción, vosotros analizáis? Eso es lo que solemos, o sea, esto suele ser, digamos, un canal bidireccional. Es verdad que con las newsletters es muy complicado generar ese tipo de interacción que tenemos en Instagram o que podemos tener en alguna otra red social. En este caso, lo que se nos ocurrió es, bueno, si nosotros hacemos pequeños análisis de acciones y la gente nos puede proponer las acciones que quieren que nosotros analicemos, vamos a generar esa interacción, y así ha sido. Es verdad que luego eso ha ido evolucionando hacia un servicio
premium, por así decirlo, donde analizamos toda la actualidad macro, etcétera, y metemos estos pequeños análisis a modo de, digamos, educativo para nuestro público. Oye, más allá de lo que es el contenido, ¿quién está o quiénes estáis detrás de Sumitomo? Pues Sumitomo somos dos personas principalmente, David y mi persona. Esto es un proyecto que lleva en el mercado desde 2021, que hemos ido escalando poco a poco con nuestros propios medios, tanto de tiempo como el dinero que hemos ido generando con sponsors y tal. Y a día de hoy tenemos otros dos freelance que nos echan un cable con algunas cosillas del negocio, pero principalmente, digamos, a nivel a tiempo completo estamos David y yo. Y luego, ¿cómo surgió la idea? ¿Cómo arrancó? ¿Cómo os ponéis a esto y decidís hacer este formato? Pues mira, este titular a lo mejor te lo han dado en alguna otra ocasión. En pandemia, cuando estábamos en pandemia, descubrí una newsletter que se llama Morning Brew, que es americana, y tenía este concepto, ¿no? Eran dos chavales que trabajaban en Wall Street y que querían bajar el contenido financiero a piezas mucho más accesibles para la gente que los leía. Entonces, bueno, me gustó el concepto, vi que en España no había nada similar en su momento, y también que se podía bajar aún más a este tipo de noticias accionables, porque ellos hablan de negocios en general. Entonces, bueno, hablan de startups y hablan de otras empresas que a lo mejor no cotizan, y así fue como le fuimos dando forma desde el principio hasta lo que es hoy en día Sumitomo. ¿Cómo os veis dentro de 2-3 años? Pues nuestra meta es convertirnos en la newsletter independiente de finanzas más grande de España. Estamos muy cerca de conseguirlo, y a rasgos generales también llegar a otras, digamos, a otras latitudes, y como decimos de forma, digamos, un poco de chiste interno, queremos convertirnos también en un ecosistema de desayuno. Tenemos Sumito, que es una naranja, el zumito que te tomas todos los días en la mañana al desayuno, y tenemos otra que va enfocado más hacia el ámbito político, que se llama la tostada. Entonces nos faltan a lo mejor ahí el churro, la porra, alguna otra cosa para tener ese ecosistema de desayuno informativo. Oye, lo que sé que tenéis es una gran comunidad, ¿no? Bueno, a día de hoy tenemos casi 41.000 suscriptores en Sumito, que son 41.000 suscriptores muy activos. Prácticamente más del 80% de ellos nos abre en algún momento durante toda la semana, y casi el 45% todos los días. Entonces es una comunidad muy activa, que nos da mucho feedback, que está ahí leyéndonos, y por ellos es que nos mantenemos en esto, que no es un negocio fácil ni sencillo, pero es la gran motivación que tenemos para seguir adelante. Muy bien, pues pero Héctor Pérez, desde Sumito, enhorabuena. Muchas gracias. Enhorabuena, que a la naranja y a la tostada le suméis muchas más cosas. A disfrutar. Un abrazo. Gracias. Adiós, chao, chao. Adiós, hasta luego. Pulso Geopolítico, actualidad y análisis diario de los principales conflictos internacionales, estrategias geopolíticas y sus impactos en la economía, la política global y la reconfiguración del orden mundial. De lunes a viernes a las 2 de la tarde, Pulso Geopolítico, en Radio Intereconomía. Agenda cultural patrocinada por la Plaza de Toros de las Ventas. Agenda cultural que viene este fin de semana con conciertos para recordar, como el de Justin Timberlake, festivales y estrenos de películas muy intrigantes. Cuidado. Arrancamos este fin de semana en Sevilla con el ganador de 10 premios Grammy. Justin Timberlake regresa a España tras 20 años para ofrecer un único concierto, y lo hace a lo grande, inaugurando el icónica Santa Lucía Sevilla Fest 2025 en el majestuoso La Plaza de España. Hoy, 30 de mayo, aterriza con su gira The Forget Tomorrow Tour, presentando su nuevo álbum Everything I Thought It Was. Las puertas se abrirán a las 8 de la tarde y el espectáculo comenzará a las 10:30. El rey del pop internacional, Timberlake, promete hacerte revivir tus mejores años con un espectáculo inolvidable. Madrid se prepara para recibir a uno de los artistas más queridos del pop actual. Ed Sheeran aterriza en la capital con su esperado Mathematics Tour, y el cantante británico ofrecerá 2 conciertos, hoy viernes 30 y mañana 31 de mayo.
en el estadio Civitas Metropolitano. Con un espectáculo cargado de luces y sus grandes éxitos, Ed Sheeran se prepara para ofrecer 2 noches para el recuerdo. Los teloneros serán Tori Kelly y Miles Smith y las puertas abrirán a las 6 de la tarde, esperando el concierto a las 9. Y atención, amantes del buen ritmo, porque vuelve una de las citas más esperadas del verano madrileño. El Reggae Mad Fest 2025, los días 26 y 27 de junio, el Autocino Madrid se llena de alma jamaicana con conciertos de artistas como Queen Omega, Alborosi o Scaramucci y una experiencia que va mucho más allá de la música. Food trucks internacionales, mercadillo urbano y arte en vivo, un festival que celebra la diversidad, la cultura y la buena vibra para dar bienvenida al verano como se merece. Las entradas ya están a la venta. Soy el dueño de este coche. Estreno de Blindado, un thriller que arranca cuando un ladrón irrumpe en un todoterreno de lujo y se da cuenta de que ha tropezado con una trampa compleja y mortal tendida por una misteriosa figura. Anthony Hopkins y Bill Skarsgård lideran el reparto y desde hoy, 30 de mayo, ya puedes verlos en pantalla. En estos momentos, el equipo de rescate se afana en identificar... Hoy llega a los cines la esperada película La Trama Fenicia, una mezcla única de comedia, intriga y drama de espionaje. Encabezado por Benicio del Toro, Tom Hanks y Scarlett Johansson, la película sigue al magnate europeo Sasa Korda, atrapado en una red de secretos familiares mientras intenta ceder su imperio a su hija Lies, una monja con la que mantiene una relación tensa y enigmática. Y terminamos en la Plaza de Toro de las Ventas. Hoy, viernes 30 de mayo, a las 7 de la tarde, esperamos una novillada con picadores, con 5 novillos de Fuente Imbro y el freixo para Marco Pérez en solitario. El trabajo el sábado, corrida de rejones con toros de los Espartales para Diego Ventura, Sebastián Fernández y Duarte Fernández. Y el domingo 1 de junio, corrida de toros con toros de El Parralejo para Miguel Ángel Pereira, Fernando Adrián y Tomás Rufo. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeprotecciondealquiler.com, la única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeprotecciondealquiler.com. Con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS. Un equipo dispuesto a llegar al fondo del ahorro. Señora lavadora, siempre que puede, lava con agua fría. Claro, para ahorrar. Creado para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Señora Tele, sabemos que cree que está apagada. Pero espera, ¿y esa lucecita roja? ¡Oh! Vuelve el equipo ahorro. Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy. Poder disfrutar con el Santander del último iPhone desde 0 euros al mes es muy inteligente. Tan inteligente como el propio iPhone, porque está diseñado para Apple Intelligence. Y ahora todo es mucho más sencillo y más divertido. Desde escribir textos a inventar imágenes y crear tus propios emojis. Así que sé inteligente. Vente al Santander y podrás disfrutar del nuevo iPhone 16e desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Promoción válida hasta el 30 de junio de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander, es el momento. ¿Cómo te gustaría el café de tu oficina? Me gustaría un café bueno y que cambie vidas. Pues eso es filantrópico. Buen café y buenas personas. ¡Qué bueno! Bueno y bueno. Infórmate de cómo el café de tu oficina puede cambiar vidas en filantrópico.es. Foro Empleo en Capital Intereconomía. Minutos de la mañana, Foro Empleo. Nos encanta el Foro Empleo. Luis Pérez, director de Relaciones Institucionales de Randstad. Buenos días. Buenos días. ¿Cuánto nos tiempo? Encanta hablar de empleo. Porque entre que sois muchos y bienvenidos y que vamos turnando la semana, que tenemos un montón de compromisos, ferias, ya hacía que no lo veíamos, pues casi. Éramos más jóvenes. No era ni primavera. No era ni primavera. Y ahora ya estamos en verano. Calorazo.
Bueno, de repente. Eso es bueno para el mercado laboral. Ahora me cuentan las previsiones. Sí, de esta en semana verano vamos a estar on fire. On fire, ya lo estamos. Carlos Ruiz, director de estudios del Instituto de Estudios Económicos. Muy buenos días. Muy buenos días. Lo mismo para ti, hace que no te veía. Fíjate, llovía y ahora ya está el sol. Es verdad. Y ahora ya está el sol. Lo único que no ha cambiado es el gobierno. Ahí os lo dejo. Oye, no ha cambiado ni siquiera lo de la semana esta de 4 días. Seguimos con 40 horas. Seguimos con 40 horas. Porque como la reduzcan, lo mismo nos tenemos que ir. Hay que hacer esto antes. Sí, o hacerlo los jueves. Ya, exacto. Ya veremos a ver. Oye, mercado laboral que se calienta en verano. Publicabais desde Randstad esta semana las previsiones. Casi 700.000 nuevos contratos. Hablamos de un incremento del 9,4% respecto al año anterior y supera por segundo año consecutivo los niveles de 2019, antes de la pandemia. ¿Estamos en récord o esos casi 700.000 pueden estar cerca del récord? Desde el 2021 es uno de las mejores datos. En cuanto a previsiones de contratación, es evidente que los datos apuntan a muy buenos números, ¿no?, del verano, y esto pues siempre es positivo. Yo creo que el mercado laboral se va adaptando a la situación actual, a la regulación, e intenta buscar las fórmulas de poder seguir adelante. Yo creo que en eso, esta frase que ahora tanto se dice y que a mí no siempre me gusta, pero que es cierta, el mercado laboral español es súper resiliente. Es decir, pese a toda la normativa, pese a todo lo que pase, consigue encontrar huecos para intentar sobrevivir. Y esto yo creo un poco lo que indican los datos de estos números. Que 698.340 nuevos contratos, que como siempre dice José Luis, no son lo mismo que empleos. Sectores que van a tirar del mercado laboral, los de pues mucho servicio, sí, mucha hostelería, mucho transporte. Mucho transporte. Yo creo que la diferencia, ¿no?, en todos estos años que íbamos hablando de esto, lo que más ha variado es el transporte, ¿no? Porque al final restauración y comercio son sectores que han tirado siempre de la contratación en España, pero lo que ha variado en los últimos años, lo que está variando, que ya es un clásico, pero que sí ha variado en los últimos años, es todo lo que tiene que ver con el transporte. Tener en cuenta que hay una gran parte del comercio que ha pasado a que su escaparate, por decirlo de alguna manera que nos entendamos todos, es el transporte, ¿no? Ahora, el que llega, tú no vas a ver al tendero si no compras en Amazon o en cualquier otra plataforma, de cualquier marca directamente, y el transporte es imprescindible. Con lo cual, pues bueno, este es uno de las diferencias si miramos a los últimos años. Carlos, te pregunto por los datos y un poco qué puede estar detrás, a qué se puede atribuir este crecimiento, el que estemos en buen dato de creación de empleo para este verano. 2021 que fue muy bien, pero bueno, veníamos de la pandemia, claro, que estaba todo el mundo incorporándose de nuevo al mercado laboral. ¿Qué te dicen los datos y a qué lo podemos achacar? Bueno, como bien ha comentado Luis, los datos lo que están reflejando es un poco lo que está anticipando los registros de afiliación y paro registrado en estos últimos periodos, sobre todo en el mes de abril, donde se ve que el impacto de la Semana Santa ha tenido un efecto muy positivo sobre el empleo. Y bueno, como las cifras de Segitur ponen encima de la mesa, esperamos récords de visitantes en turismo, más de 40 millones, y con un incremento del gasto por turista, ¿no?, cercano casi a los 1.400 euros. Esto tira de actividades muy vinculadas con el sector del turismo, sobre todo pues comercio y hostelería, y esas a su vez pues tiran de otras actividades que proveen de servicios a estos sectores, como es el sector del transporte, donde además pues hay un incremento, yo creo que también estructural, pues sobre todo lo que se refiere pues a los repartidores, conductores y todo lo que va asociado al tema del comercio online. Esto no quita que el número de contrataciones, pese a que está en registros récord, significa que generalmente tengamos un incremento del empleo neto a lo largo de los periodos. Claro. Ahí hay que ver bastante cuál es el contexto general. A mí me preocupa muchísimo que en situaciones excepcionales del sector del turismo, de cifras en registros históricos, pues haya actividades que se están viendo
por así decirlo, no tan beneficiadas, ¿no? por este incremento, ¿no? Y no se están viendo tan beneficiadas, sobre todo en los eslabones más débiles, por así decirlo, ¿no? Que son en las pequeñas y medianas empresas, ¿no? De actividades pues, de estas del comercio, del turismo, de la hostelería, y se están viendo afectadas por cuestiones que seguramente hablemos luego posteriormente, pues con estos incrementos de los costes tan abultados que ha habido en estos últimos años, especialmente el impacto que ha tenido SMI, luego con la incertidumbre que está suponiendo todo el contexto de la reducción de jornada y con incremento de la presión fiscal bastante importante. ¿Todo esto a qué nos lleva? Que posiblemente tengamos un crecimiento del empleo en este año que pone más o menos en torno al 2%, muy acorde más o menos con el crecimiento de la actividad económica y con una ligera variación de la productividad en torno al 0,5%. Que no es compatible con este incremento de los costes laborales. Yo creo que ahí el mercado de trabajo lleva muchísima inercia, pero hay factores tanto externos como internos que nos hacen estar atentos a que posiblemente en un cambio de ciclo el mercado de trabajo se pueda resentir enormemente. ¿Qué más añadimos, Luis? Bueno, yo creo, Carlos, como siempre, pues ha puesto negro sobre blanco un poco cuál es la situación, ¿no? Pero muchas veces, el otro día en una conversación te planteaban, no, es que luego no vienen las catástrofes que... Esto no es del todo así. Quiero decir, no es que anunciemos catástrofes, que solo faltaría, quiero decir que pese al crecimiento económico, pese a las subidas, pese a todo, no tuviéramos capacidad de crear empleo. Lo que nosotros desde las organizaciones y desde las personas que estamos en contacto con el mercado laboral muchas veces señalamos es el coste de oportunidad. Es decir, hombre, algo tendremos que conseguir, algo, pero es verdad que de donde veníamos, lo que hemos tardado en ponernos en las mismas horas de trabajo, y segundo, hablamos muchas veces del problema de la precarización del trabajo, y lo que está pasando realmente es que se está redistribuyendo las mismas horas de trabajo. Es decir, vale, así que suban los salarios y yo trabaje cada vez menos y los costes sean mayores, pues habrá más gente trabajando, pero si trabajamos menos y aunque trabaje menos gano menos dinero porque trabajo menos horas, al final estoy repartiendo pobreza y no repartiendo riqueza, ¿no? Esto es muy importante. Completamente de acuerdo. Yo creo que la favorable situación económica, que bueno, no entramos en aspectos fundamentales que podría dar explicación a la misma, en temas de comportamiento de gasto público, fondos europeos recibidos, los registros históricos del sector turismo, etcétera, están enmascarando en cierta medida algo que está sucediendo en el mercado de trabajo, ¿no? Y es que se están produciendo desajustes. Algunos los apuntaba Luis muy bien sobre el tema del número de horas. Otros también, por ejemplo, y en estos sectores que van a tener mayor crecimiento de las contrataciones, es que pese a ese crecimiento de las contrataciones están registrando tasas máximas de vacantes en estos sectores. O sea, y se están buscando cocineros, camareros, repartidores, reponedores de lineales en la distribución comercial, dependientes, cajeros, etcétera, ¿no? Y esto es una cuestión que ha de tratarse, ¿no? Porque sin embargo tenemos una tasa de paro efectivo pues casi de 3 millones de desempleados, ¿no? Y una tasa de desempleo que no baja del 11% tan fácilmente, ¿no? Y con la máxima en el contexto de la Unión Europea. Creo que esos desajustes nos tienen que hacer ver que la situación económica puede enmascarar muchas cosas, pero no las reformas que necesita nuestro mercado de trabajo. Yo quiero decir, y nos desviamos un poco, pero es que creo que si no ponemos el balón muchas veces en juego, esto que cuenta Carlos es súper importante. Es decir, ¿por qué es súper importante? Primero, por clarificar algo que, por decirlo muchas veces, no es más cierto. No es un problema en el tema de las posiciones de salarios. Si tú solo tienes 100 camareros o 100 cocineros y subes el salario, lo único que consigues es dos cosas. Mueves a los mismos camareros y a los mismos cocineros, pero más caros, porque les cambias de sitio, les cambias de trabajo, pero cada vez más caro, inflacionas los salarios, pero no consigues más camareros ni más cocineros. Para conseguir más camareros y más cocineros necesitas aumentar la formación necesaria para camareros y cocineros. Si tú no cualificas a la gente en un mercado laboral donde cada vez más cualquier profesión requiere de una formación adicional,
no consigues aumentar el número de candidatos. Y como toda la transformación del modelo educativo está linkado a largo plazo y no gobernamos en el largo plazo desde las organizaciones, lo único que hacemos es cambiar la regulación, pero no solucionar el problema. Y el problema real, y no me cansaré de decirlo, de nuestro mercado laboral está en el modelo educativo, en la formación profesional para el empleo, en la formación dual, en los certificados de profesionalidad y en el mundo universitario. Y por último, no puedo resistir a decirlo, no es que la gente estudia muchas carreras y luego están sobrecualificados. Otro tema también importante a poner, y estoy abriendo todos los melones, pero todos están en el modelo educativo, perdonadme. Lo que pasa es que si tú estudias cosas que el mercado laboral no demanda, o no tienes formación profesional administrativa, ¿qué acabas haciendo? Cogiendo a un diplomado en ADE, a un graduado en ADE para hacer asientos contables. ¿Por qué? Porque no tienes formación profesional de administrativo. Es decir, creo que la madre del cordero está en esta parte. Os abro melón. Porque lo hemos hablado otro, porque lo hemos puesto sobre la mesa alguna vez, el salario mínimo a la carta. Desde la COE en algún momento se ha planteado, y el señor Garamendi lo ha dicho, no es igual un salario mínimo que lo cobra en Extremadura, porque el café cuesta y lo que cuesta, o el alquiler cuesta y lo que cuesta, que un salario mínimo en Madrid, por ejemplo. Bueno, pues se ha abierto la puerta un poco más, porque ha estado la ministra de Trabajo esta semana en el País Vasco y ha planteado un SMI propio para el País Vasco. Esto es una reclamación de los sindicatos vascos, de ELA y de ELAF. Ha dicho que va a analizar con cariño las propuestas de un marco laboral vasco que incluya ese salario mínimo adaptado a las condiciones económicas y sociales de la región. Os planteo varios temas. Alguno que una de estas preguntas que os hago ya la hemos tocado más veces. Si debe haber un salario mínimo distinto por regiones, en este caso por comunidades autónomas, si el que tenemos ahora mismo es adecuado, vale para todas las zonas de España, y luego, si esto abre la puerta que vengan más comunidades llamando, es decir, ¿qué pasa con lo mío? Y cómo puede afectar, por ejemplo, a la competitividad y a las empresas del País Vasco que tengan un salario mínimo más alto, por tanto, Carlos, costes más altos. ¿Esto puede ahuyentar inversiones? ¿Puede ahuyentar empresas, por ejemplo? Bueno, yo creo que lo que hay que analizar fundamentalmente es el impacto que está teniendo la articulación del salario mínimo interprofesional durante los últimos 6 años en España, donde más allá de acudir a la norma de cuáles son los fundamentos que tienen que determinar el incremento del salario mínimo interprofesional, estamos en una situación de un compromiso político que genera pues un aumento generalizado de este factor o de este salario, que es muy importante, sobre todo para muchas actividades que comentaba anteriormente y sobre todo para las pequeñas y medianas empresas. Entonces, si solamente por cuestiones políticas y con una referencia general, como es esa que aparece en la Carta de Recomendación de los Derechos de los Trabajadores de la Unión Europea, de que el salario mínimo interprofesional se tienda o se recomiende llegar hasta el 60% de la renta mediana, pues tenemos distorsiones que se producen si es únicamente ese factor el que va a determinar el incremento o la revalorización del salario mínimo interprofesional en las distintas actividades económicas y en los distintos territorios. ¿Por qué? Porque las condiciones, sobre todo de capital instalado y de productividad en estos sectores y en estos territorios y el nivel de cualificación de los trabajadores, pues dista. Entonces no es lo mismo el aplicar café para todos. Dicho esto, el salario mínimo interprofesional debe responder a condiciones económicas sobre todo y condiciones sectoriales. Y luego después, en cada territorio, en cada sector, deben ser, a través de la articulación de la negociación colectiva, la que debe determinar cuáles son las condiciones necesarias para afrontar esta revalorización de los salarios mínimos interprofesionales. ¿Qué ocurre? Que al final, pues tener distintos salarios mínimos interprofesionales no ajustados a las necesidades, pues te puede generar inseguridad jurídica, puede dificultar la negociación colectiva, como he comentado, en estos distintos ámbitos, y hay una complejidad administrativa. Es decir, una empresa, por ejemplo, una gran empresa, ¿no?, se quiera instalar en distintos territorios, pues ya está determinando si los salarios mínimos interprofesionales son distintos, ¿no?, por norma o por ley, sin poder negociarlos, pues tienes ahí un cierto incremento de los costes. Si hay
a mí yo creo que lo más relevante, ¿no? Ya un poco abstrayendo la cuestión. Yo estoy de acuerdo con las políticas sociales. Obviamente, para eso está un gobierno, ¿no? Para implementar políticas sociales que sean efectivas y eficaces y adaptadas a las necesidades y al sistema económico. Pero lo que no se puede hacer es que una política social tenga coste cero para lo que es el sector público y se descargue sobre el incremento de costes de los agentes económicos, porque al final puedes tener un efecto contrario al que buscas inicialmente. Es decir, tú buscas favorecer a colectivos que están más afectados o vulnerables por las condiciones laborales de salario, estableciendo salarios mínimos interprofesionales, y lo haces a través de, bueno, vamos a subir el salario mínimo interprofesional, porque tal, a mí no me cuesta, eso es una cuestión de las empresas que ya se las apañarán. ¿Y qué ocurre? Pues que al final Banco de España o Fedea, por ejemplo, en este último estudio, está viendo que está teniendo un impacto no solamente en menor crecimiento del empleo, sino en precarización de esas condiciones laborales de los trabajadores que están afectados por los incrementos del SMI. Solo en el 2019 el 5% se produjo un 5% de pérdida de empleo en las empresas de menor dimensión, que se vieron afectadas en un amplio porcentaje por este incremento del SMI. Yo puntualizar dos cosas, ¿no? Yo creo que hemos dejado un tema encima de la mesa que es súper importante encima de la mesa, que es la sustracción de la capacidad de las partes de los convenios colectivos. Es decir, daros cuenta que el número de trabajadores que en España hay que no estén al amparo de un convenio colectivo es ínfimo. Según datos del Ministerio de Trabajo, del 23 o el 24, estamos hablando de un torno a un 6 o un 8%, es decir, muy pequeño. Con lo cual, decidme entre nosotros qué necesidad, dónde está la necesidad de unilateralmente constantemente estar utilizando el salario mínimo como herramienta política, destruyendo o volviendo al coste de oportunidad que hablábamos, que señalaba antes Carlos y que hemos hablado desde el principio, de adaptar las necesidades a cada sector, ¿vale? Y que además tienes una solución muy fácil. El salario mínimo cada año es el salario más bajo de los convenios colectivos que se hayan negociado. Ya no hay nadie sin que se pueda quedar atrás. Es decir, lo que estamos constantemente en todas las normas de este gobierno es ninguneando a la negociación colectiva. Es decir, y creo que este es un problema que tenemos que poner encima de la mesa, porque es que al final algo tan imprescindible de las sociedades avanzadas como es la negociación colectiva, si unos gobiernos y otros le quitan a las partes la capacidad de negociar, ¿qué sentido tiene que trabajadores y empresarios se pongan de acuerdo? Cuando la experiencia nos dice que la mayor capacidad de crecimiento, la mayor adaptación de territorios y sectores se produce a través de la negociación colectiva. Y volviendo al inicio de tu pregunta, cuando Antonio Garamendi puso esto encima de la mesa, no podemos olvidar que es que además del País Vasco está Totana, Murcia, ¿vale? Es decir, que también hay trabajadores en Murcia, que lo que está haciendo el salario mínimo interprofesional es expulsar negocio, expulsar crecimiento y generar una problemática de sectores con bajísima productividad que no pueden adaptarse a las situaciones del salario mínimo interprofesional. Y adaptarse al coste de la vivienda. Claro que eso está bien, esto es lo que dijo Antonio, pero creo que no podemos siempre empezar el rábano por las hojas. Bien. ¿Algo más sobre el salario mínimo o tenemos 2 minutos para la jubilación? Hombre, yo creo que además hay que considerar sobre todo qué impacto está teniendo el salario mínimo en estas empresas de menor dimensión del sector de la hostelería, agricultura, comercio, por ejemplo, y encima de la mesa también valorar un poco el impacto que puede tener en la reducción de la jornada, ¿no? Ese mix que podemos tener de reducción de jornada y de salario mínimo interprofesional sobre esos sectores, con la que les está cayendo de incremento de costes que han tenido desde el periodo posterior a la pandemia, de inputs de energéticos, de cotizaciones sociales, de incrementos de costes financieros. En fin, yo creo que solamente con ver las estadísticas de crecimiento de empresas, de microempresas de 1 a 9 trabajadores en estos sectores y ver cómo más de la mitad del crecimiento de
de este empleo pues no se ha producido en dichos sectores. Creo que hay que considerar en sectores además que forman parte casi del 25 o más del 25% del total de empleo en nuestra economía. Os cambio un último tema, 2 minutos tengo para hablar de Dinamarca y la jubilación, porque a partir del año 2040 los daneses se van a jubilar a los 70 años. Podríamos hablar largo entendido sobre esto, pero solamente 2 cosas. Mirando al mercado laboral, esto casi a modo flash, ¿qué consecuencias puede tener, por ejemplo, para el tema de los jóvenes? Si hay más gente trabajando hasta más años, ¿cómo van a entrar? Si esto vamos a verlo en España dentro de... Vamos a ver, es triste para los que estamos aquí, porque a mí no me importaría ya que alguien me planteara jubilarse como antiguamente. Yo creo que el problema de los jóvenes viene de que cada vez hay menos jóvenes, con lo cual también es verdad que el mercado laboral se estire. Teóricamente es que no nos va a quedar otro remedio, porque la pirámide poblacional es la que es. Es decir, ¿quién va a pagar si no la fiesta? Es decir, para los jóvenes lo que mejor puede pasar es que nos den lo más largo posible, porque si no, o nosotros nos quedamos sin pensiones, o ellos tienen que aumentar su aporte al modelo, que os recuerdo que el modelo que creamos en España era que los jóvenes nos pagan a los que salimos, y esto no pasa como lo del cambio de la regla del juego. Si ahora que nos toca entrar a nosotros, que hemos pagado antes esto, no paga nadie, pues... Otro día hablamos del modelo. Pues el sistema de Dinamarca, tasa de sustitución muy parecida a la española, casi un 73% de la pensión que se recibe con respecto al salario que has dejado. Un sistema de Dinamarca de pensiones bastante más robusto, porque los 3 pilares están bastante bien consolidados, y deciden tomar una medida sobre el gasto. Yo creo que es una cuestión que debemos mirarnos para introducir... Para irnos haciendo la idea. Pero en España ya se está haciendo indirectamente. Efectivamente, en el 2040 ellos tendrán 70, nosotros en el 2000 creo que, dentro de unos próximos años tenemos hasta los 67 años para la edad jubilar, y que no son cuestiones que se salgan de la manga. Es decir, esto las instituciones internacionales, FMI lo están introduciendo. Lo que no estoy muy de acuerdo es que si los 70 de ahora son como los 50 de antes. No sé, yo creo que no. Carlos Ruiz, Luis Pérez, un placer veros. Un gusto. Cuidaros mucho, buen fin de semana, buen viernes. En 4 minutos 12, son las 12 del mediodía, las noticias con Blanca del Tronco, y después Rafa Jiménez con una media sesión. Estamos por aquí el lunes. Adiós. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, entra derrapando por las ondas de la radio el escuadrón más potente, cargado de la máxima actualidad social, explicada tal cual, como es, sin paños calientes, con rigor y afán de servicio público para todos. Sin palos en las ruedas. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, en Radio Intereconomía. ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno? ¿O Voltaire a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actividad cultural en el Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los sábados a la 1 del mediodía, el Marcapáginas, con David Felipe Arranz. Porque la cultura también podría ser divertida. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía. Diversifica tu cartera de inversión y protege tu patrimonio con Silver Gold Patrimonio. Planes de compra de metales preciosos de inversión flexibles y diseñados por Silver Gold Patrimonio para cubrir cualquier tipo de necesidad. Expertos en metales de inversión: oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida. Porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa.
Solo es progreso si progresamos todos. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con El Club de los Negocios Raros. Un magazine dedicado al mundo de los libros. Actualidad, entrevistas, literatura y poesía tienen cabida en este espacio cultural de Radio Intereconomía. Dirigido por Andrés Sánchez Magro. Todos los domingos a las 10 de la noche. Son las 12 de la mañana, las 11 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenos días. Comenzamos en la Junta General de Accionistas de Iberdrola, donde el presidente de la eléctrica, José Ignacio Sánchez Galán, ha reafirmado el compromiso de la compañía con la creación de valor a la sociedad. Y hemos ya roto la barrera de los 100.000 millones de euros de capitalización con una creación de valor de más de 90.000 millones en las últimas 2 décadas. Lo que nos convierte en la primera eléctrica europea